último año para que sean el grupo de la policía con mayor número de intervenciones? El mejor grupo que he tenido en años. Porque el año que viene hayamos acabado con la droga en el centro de la ciudad. ¿Cree usted que sus métodos se ajustan a la ley? ¿Qué lo vuelve vendiendo por aquí? ¿Cuántas papelinas salen aquí, Mateo? ¿100? ¿200? Cada papelina un yunque, cada yunque un confidente. A mí no tenías que demostrarme nada. Policía. Si vas este fin de semana al cine, te recomiendo que no te pierdas Grupo 7. Aunque lleva unas semanas en cartelera, es de lo mejor que tenemos en los cines. Gran guión, buenos actores y todo muy bien dirigido la convierten en la mejor opción para el público adulto. ¡Somos el Grupo 7! Correr tras un sueño es lo que da sentido a la vida. Esta es la historia de ese sueño. Haremos un equipo con la familia. Hola, primos. ¿Qué tal? También española es otra de nuestras apuestas para el fin de semana. De Pelayos. Además de nacionalidad, estas dos películas comparten que están basadas en hechos reales, aunque ficcionados. Su amplio reparto y la propuesta de guión de la que parte hace saltar la banca de los casinos de medio mundo. Prometen una película muy entretenida. Los primos muy bien, todos muy profesionales. Pelayo no van a ganar en este casino mientras yo sea director. Te voy a desbancar el casino, te lo juro. ¿Es él? Sí. Marta. Te iría mejor Marcy May. Piensa en alguien que te hizo daño y en lo que sentiste entonces. Deja que crezca. Y suéltalo. Sabes que la muerte es hermosa porque crea un estado de conciencia total. El tercer título imprescindible de la cartelera es Marta, Marcy, May, Marlene. Una historia sobre el control mental que las sectas provocan en sus víctimas. Aunque este duro drama, protagonizado por la pequeña de la familia Olsen, es mucho más que eso. Tengo que irme.